La idea que proponemos hoy es que os convirtáis en detectives por unos momentos e identifiquéis vosotros al auténtico Jack el Destripador. A través del vídeo irán pasando una serie de personajes que en su día fueron los sospechosos más relevantes para la policía británica y así, mediante vuestra intuición, os proponemos que identifiquéis al auténtico destripador y lo dejéis anotado en los comentarios. Comenzamos. En la segunda mitad del año 1888 se cometieron en el barrio londinense de Whitechapel una serie de asesinatos de prostitutas que presentaban un mismo modus operandi. 5 de las prostitutas asesinadas fueron encontradas con cortes en la garganta, mutilaciones y laceraciones en zonas genitales y abdominales, extirpación de órganos y desfiguración de los rostros de las víctimas, si bien esta última circunstancia no fue relevante para identificar los cadáveres. Si bien el barrio londinense de West End era conocido por ser una zona poco recomendable para pasear por ella debido a la sobrepoblación y las continuas peleas y ambiente delincuencial, el abultado número de prostitutas asesinadas en un corto lapso de tiempo y siguiendo una misma metodología alertó a la policía y comenzaron la investigación. Las víctimas fueron: Marian Nichols, fue encontrada asesinada el viernes 31 de agosto de 1888. Presentaba un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones y laceraciones aparentemente hechas con el mismo cuchillo. Testimonio del juez Win Edwin Baxter. Faltaban 5 dientes, y había una laceración leve en la lengua. Había una contusión recorriendo la parte baja de la mandíbula en el lado derecho del rostro. Probablemente ha sido causada por el golpe de un puño o la presión de un pulgar. Había una contusión circular en el lado izquierdo del rostro, la cual podría haber sido infligida por la presión de los dedos. En el lado izquierdo del cuello, alrededor de 1 pulgada bajo la mandíbula, había una incisión de alrededor de 4 pulgadas de longitud, e iba desde un punto inmediatamente debajo de la oreja. En el mismo lado, pero 1 pulgada por debajo, y comenzando alrededor de 1 pulgada enfrente, había una incisión circular, la cual terminaba en un punto alrededor de 3 pulgadas por debajo de la mandíbula derecha. Esa incisión cortó completamente todos los tejidos hasta las vértebras. Los vasos largos del cuello en ambos lados estaban cortados. La incisión era de alrededor de 8 pulgadas de longitud. Los cortes deben haber sido causados por un cuchillo de hoja larga, moderadamente afilado, y usado con gran violencia. No se halló sangre en el pecho, ni tampoco en el cuerpo o la ropa. No había heridas alrededor del cuerpo hasta justo alrededor de la parte baja del abdomen. A 2 o 3 pulgadas del lado izquierdo había una herida que se extendía de manera irregular. La herida era muy profunda, y los tejidos fueron cortados a través. Había numerosas incisiones recorriendo el abdomen. Había 3 o 4 cortes similares hacia abajo, los cuales habían sido causados por un cuchillo el cual había sido usado con violencia y hacia abajo. Las heridas eran de izquierda a derecha y podrían haber sido hechas por una persona zurda. Todas las heridas habían sido causadas por el mismo instrumento. Annie Chapman apareció días más tarde, en septiembre de ese mismo año, con 2 incisiones en la garganta y con el vientre completamente abierto y sin algunos de sus órganos. El cirujano George Baxter Phillips describió el cadáver tal y como lo vio en el patio a las 6:30 horas, figurando dicha descripción en The Times el 14 de septiembre. El brazo izquierdo estaba sobre el pecho derecho. Las piernas en posición ascendente, los pies descansando en el suelo y las rodillas hacia afuera. La cara estaba hinchada y reposaba sobre el lado derecho. La lengua sobresalía entre los dientes delanteros, pero no más allá de los labios. La lengua estaba, evidentemente, muy hinchada. Los dientes delanteros eran perfectos hasta el primer molar, arriba y abajo, y eran muy buenos dientes. El cuerpo estaba terriblemente mutilado, la rigidez de los miembros no era marcada, pero estaba empezando, claramente. Vio que la garganta había sido profundamente cortada, que la incisión a través de la piel era irregular y rodeaba todo el cuello. En la empalizada de madera entre el patio trasero y el siguiente, se podían ver manchas de sangre, que correspondían con el lugar donde yacía la fallecida. Estaban a 14 pulgadas del suelo, y justo por encima de donde estaba la mancha de sangre proveniente del cuello. Cree que el instrumento usado en el abdomen y en la garganta fue el mismo. Debe ser un cuchillo muy afilado, con un filo muy delgado y estrecho, y debe ser de unas 6 u 8 pulgadas como mínimo,
probablemente más. Cree que las heridas no podían haber sido infligidas por una bayoneta. Podrían haber sido obra de un instrumento como el que los forenses usan en los exámenes post-mortem, pero el instrumental habitual de un cirujano no contiene semejante pieza. Los cuchillos que usan los matarifes, bien equilibrados, podrían haber causado las heridas. Cree que los cuchillos usados por los que trabajan con cuero no tienen el filo lo bastante grande. Hay señales de conocimientos de anatomía. Cree que la fallecida llevaba muerta 2 horas, y probablemente más, la primera vez que la vio. Pero cree oportuno mencionar que era una mañana bastante fría, y que el cuerpo habría tenido tendencia a enfriarse más rápido por haber perdido una gran cantidad de sangre. No había evidencias de que se hubiese producido una lucha. Está seguro de que la fallecida entró viva en el patio trasero. El tercer asesinato corresponde a Elizabeth Stride, cuyo cuerpo presentaba un corte en el lado izquierdo del cuello, que sin duda afectó a la arteria carótida, muriendo severamente desangrada. La curiosidad de este asesinato es que no se acompañó de cortes ni desgarros en otras partes del cuerpo, por lo que se dudó de la autoría de Jack el Destripador. El cuarto asesinato fue el de Catherine Dawes, ocurrido a las pocas horas del asesinato de Elizabeth Stride. En este caso, la garganta de la víctima fue totalmente seccionada y presentaba igualmente incisiones en el abdomen y también múltiples cuchilladas en el rostro. El forense Frederick Gordon Brown, quien había llegado a Mitre Square la noche del crimen hacia las 2 horas, declaró: el cuerpo yacía sobre su espalda, la cabeza girada hacia el hombro izquierdo. Los brazos estirados, en paralelo al cuerpo. Ambas palmas de las manos hacia arriba, los dedos ligeramente doblados. La pierna izquierda extendida, en paralelo al cuerpo. El abdomen estaba expuesto. La pierna derecha estaba doblada. La garganta cortada. Los intestinos fueron extraídos en gran parte y colocados sobre el hombro derecho. Estaban manchados con algo de material fecal. Un trozo de 2 pies estaba bastante despegado del cuerpo y colocado entre el cuerpo y el brazo izquierdo. Aparentemente estaba hecho a propósito. El lóbulo y la aurícula de la oreja izquierda fueron cortados de forma oblicua. Había cierta cantidad de sangre seca en el pavimento al lado izquierdo del cuello y en la parte de arriba del brazo. Y flujo rojo sangre que había fluido por debajo del cuello hasta el hombro izquierdo, inclinándose en la misma dirección que el pavimento. El cuerpo estaba bastante cálido. No había habido rigor mortis. Muy probablemente murió hacía menos de media hora. La última víctima que se imputó a Jack el Destripador fue la de Mary Jane Kelly, quien apareció muerta con heridas muy parecidas a las de las anteriores mujeres. Acompañamos el testimonio de uno de los agentes policiales que vieron el cuerpo mutilado de Mary Jane. Los restos mutilados de una mujer yacían inclinados 2/3 hacia el borde del catre cercano a la puerta. Solo llevaba puesta su camisa, y algún tipo de ropa interior. Estoy seguro de que el cuerpo había sido movido después de la herida que le causó la muerte, desde ese lado de la cama, por la gran cantidad de sangre bajo la cama y lo empapadas que estaban las sábanas y el jergón en la esquina de la cama. La sangre provenía del corte de la arteria carótida, que fue la causa de la muerte. La herida fue infligida mientras la fallecida yacía en el lado derecho del catre. Unos pocos autores consideran posible que Kelly no fuese asesinada por la misma persona que cometió otros asesinatos en Whitechapel. Con una edad aproximada de 25 años, Mary Jane era considerablemente más joven que las otras víctimas, quienes tenían más de 40 años. Si a esto sumamos el hecho de que las mutilaciones y heridas producidas a Mary Jane eran mucho más graves y de mayor entidad que las producidas a las otras mujeres y que el crimen fue cometido en una habitación cerrada, no en la calle, es posible que Jack el Destripador no fuera el asesino de Mary Jane Kelly. Continuamos con los sospechosos. Máxima atención. William B. T. Gould. Médico personal de la reina de Inglaterra. Gracias a haber tratado con éxito al príncipe de Gales de una fiebre tifoidea, la reina de Inglaterra lo nombró su médico personal, aunque tal cargo no conllevara ningún tipo de prerrogativa. En 1895 comenzaron a circular en la prensa norteamericana una serie de artículos en los que se decía abiertamente que Jack el Destripador era una persona conocedora de la ciencia médica y que además era un reputado médico. Por aquel entonces William Gall ya había fallecido, pero en los reportajes americanos se hablaba de un médico demente que gozaba de una conducta sexual incontrolable.
Esta descripción del asesino de Whitechapel llevó a un medium de la policía a señalar a Gall como Jack el Destripador. Tal afirmación nunca pudo ser confirmada y nada indica que William Gall tuviera alguna relación con los asesinatos de Whitechapel. El príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale. Nieto de la reina Isabel de Inglaterra. La implicación del nieto de la reina de Inglaterra en los asesinatos de Whitechapel es absolutamente disparatada. Sin embargo, os contaré cómo se implicó al personaje real en esta historia. En 1970, el Dr. Thomas Eldon Stowell mantenía que era amigo íntimo del yerno de William Gall, del médico que hablamos antes. Pues bien, el señor Stowell dijo que Gall tenía un paciente señalado en sus archivos con la letra S, quien según manifestó era la forma de esconder la identidad del príncipe Alberto Víctor duque de Clarence y Avondale, quien a su vez padecía de sífilis contraída, supuestamente en los prostíbulos de Whitechapel. Esta enfermedad se encontraba recogida en unas notas privadas del Dr. Gall que nunca vieron la luz, si llegaron a existir alguna vez. Montague y John Druitt. Abogado e hijo de cirujano de una familia media rica de la Inglaterra de finales del siglo XIX. Su inclusión en la lista de sospechosos viene de creerlo así su propia familia. La policía no tenía nada contra John Druitt, sin embargo, su familia le creía autor material de las muertes de las prostitutas de Whitechapel. Lo único que puede destacarse de John Druitt fue su conducta sexual, que era, según la propia policía, insana. Este joven abogado fue encontrado muerto en el Támesis un mes después del asesinato de Mary Jane Kelly, supuestamente víctima de suicidio. Severin Klosowski, alias George Chapman. Este joven barbero originario de Polonia, tenía 23 años allá por 1888 y se instaló en un barrio de Londres, adoptando el nombre de George Chapman, ya que parecía sentirse mejor con un nombre inglés que con el que fue bautizado. Varios autores acusaron a Klosowski/Chapman de haber sido Jack el Destripador. Una de las hipótesis sostenía que el barbero se ayudaba de un cómplice que ofrecía un gran parecido físico con él, siendo el doble de Klosowski el autor material de los asesinatos y siendo el polaco el ideólogo de los mismos. Para el papel de doble del polaco se señaló a Alexander Pedachenko, un falso médico ruso con el que Klosowski cambiaba las identidades. A pesar de esta teoría más o menos imaginativa, lo cierto es que el principal investigador de los crímenes de Whitechapel, el inspector Frederick Berline, creyó realmente que Klosowski podría ser Jack el Destripador y trató de detenerlo, pero sus esfuerzos no fueron recompensados. Pasado el tiempo, Klosowski fue finalmente detenido pero por otros delitos, en concreto fue acusado de envenenar hasta la muerte a sus 3 mujeres y Berline siempre sostuvo que Jack el Destripador fue el barbero polaco. La posible autoría de Klosowski parece debilitarse cuando para asesinar a sus esposas fue el envenenamiento y no el cuchillo. Aaron Kosminski. Se trata de un polaco de religión judía residente en el barrio de Whitechapel que presentaba un odio patológico a las mujeres hasta que fue internado en un hospital psiquiátrico en 1889 debido a sus tendencias homicidas. En los registros del hospital solo se ha encontrado una mención de comportamiento agresivo por parte de Kosminski, si bien su estado mental parecía deteriorarse con el tiempo, incoherente, de vez en cuando excitado y violento. Hace unos días se subió a una silla, e intentó golpear al asistente. Fue etiquetado por la policía británica como un probable esquizofrénico paranoico con alucinaciones auditivas y propenso a la masturbación, según los documentos del responsable de la investigación, el inspector jefe Donald Swanson. Además, fue identificado por un testigo en la escena de uno de los crímenes, pero no recabaron pruebas suficientes entonces para poder acusarle. Un fragmento de ADN encontrado en el chal de una de las víctimas de los asesinatos de Whitechapel, Katie Eddowes, que recogió el sargento Amos Simpson de la policía londinense cerca del cuerpo de víctima, nos llevaría a probar que Kosminski fue el asesino de Whitechapel. El ADN conservado en la prenda analizado por el diario Jari Louwelainen, de la Universidad John Moores de Liverpool, corresponde, con una probabilidad del 92,2% al inmigrante polaco Aaron Kosminski, uno de los sospechosos que barajó durante la investigación Scotland Yard, y habitual en las quinielas de los miles de estudios e investigaciones publicados desde entonces alrededor del mítico caso. Las investigaciones están recogidas en Naming Jack the Ripper, de Russell Edwards, publicado recientemente. Durante el tiempo que permaneció recluido, había sido diagnosticado como enfermo crónico inofensivo, de vez en cuando molesto, pero no violento,
que se recluye cada vez más en su propio mundo hasta el punto de no saber su edad o cuánto tiempo ha estado interno. Murió en el centro psiquiátrico Yam Yams. Muy recientemente se ha añadido a la lista de sospechosos a Yam Hyams. Según la escritora británica Sarah Baxterton, tataranieta de un policía que participó en la investigación de los asesinatos londinenses, Yam Hyams era un cigarrero que por 1888 tenía aproximadamente unos 35 años de edad, presentaba rigidez en su brazo izquierdo, apenas podía levantarlo, y además, adolecía de una evidente cojera que le dificultaba la deambulación. Según los escasos datos sobre la persona del asesino, Yam Hyams reunía todos los problemas físicos que se recogieron de los testigos: problemas de rigidez en un brazo, cojera ostensible en una de sus piernas y una edad de entre 25 y 35 años. Además de ello, Hyams era alcohólico reconocido y era víctima de ataques de epilepsia. Un hecho determinante para incluir a Hyams en la lista de sospechosos es que años antes había atacado a su madre y esposa con un cuchillo de carnicero. Falleció finalmente en un manicomio en 1913. Su nombre formaba parte de la lista de sospechosos de Scotland Yard, pero nunca se hizo una exhaustiva investigación sobre su persona y ello facilitó que pasara desapercibido y finalmente ignorado por la policía. Hasta aquí los sospechosos más evidentes. Existen alguno más, pero carece de credibilidad como posible asesino. Una cosa más, he dejado 2 pistas sobre el asesino para un vídeo posterior, pero con el material que tenéis es suficiente para centrar vuestras averiguaciones. Ahora os toca a vosotros. Hasta aquí, los sospechosos. ¿Quién crees que puede ser el auténtico Jack el Destripador? Dejádmelo en los comentarios.